Restaurante El Artista patrocina Revista de Prensa. Viernes 26 de julio, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más a este tiempo de información, tiempo que dedicamos, como saben, a repasar las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba y que hoy estos periódicos vuelven a hacerse eco de la tragedia ocurrida en Galicia. De hecho, los tres periódicos traen tres enormes fotografías en referencia a este trágico suceso. El diario Córdoba, una portada de luto, una portada sobre negro, y lo tienen con un titular enorme. Galicia llora, titula, al menos 80 fallecidos en la tragedia de Santiago, y la foto, la imagen de esta joven, esta chica, lamentando la pérdida de un familiar o de un ser querido. También el diario Córdoba destaca en esa portada que ha sido detenido el maquinista que conducía el tren a 190 km por hora, presuntamente porque no se tiene constancia técnica de ello. También dice que la vía tiene dos sistemas de alerta y que la curva fatal lleva el más anticuado de ambos sistemas. Tiene uno que se utiliza habitualmente en la vía AVE y otro en la vía de ancho tradicional, que es donde ocurrió el accidente. Y por último, dice el diario Córdoba que dos vecinos de San Fernando, de Cádiz, figuran entre los muertos en el accidente. Entre los 80 fallecidos hay dos andaluces, dos vecinos de San Fernando, donde también, por cierto, se ha decretado luto oficial. El diario ABC también dedica la portada por completo a este asunto, también una imagen de dolor, también el rostro de dolor de dos personas, también lamentando la pérdida de un ser querido. El maquinista, dice el diario ABC, que se centra directamente en la causa del accidente, el maquinista alardeaba de su gusto por la velocidad. 80 muertos en la tragedia de Santiago. Los tres sueltos que hay debajo de este titular hacen referencia a la responsabilidad del maquinista, que yo sigo pensando que había que todavía colocarle algún nivel de presunción hasta que se conozca algún dato más. Dice el diario ABC, qué gozada hacer saltar el radar, dijo el maquinista hace un año y no ahora, eso lo hizo hace bastante tiempo. De hecho, el diario ABC lo reconoce. Qué gozada hacer saltar el radar, escribió en redes el maquinista cuando circulaba a 200 por hora, eso fue el año 2012. También dice el diario ABC que Adif confirma al juez que el tren viajaba a 190 cuando tenía que ir a 80. Repito que eso no tiene que decirlo Adif, tiene que decirlo la caja negra, que es la que se tiene que abrir e investigar. Y por último, dice el diario ABC que la policía detiene al conductor que reconoció tras el accidente el exceso de velocidad, que eso sí es cierto. El conductor dijo cuando estaba atrapado en la cabina que iba más rápido de lo que tenía que haber ido. Y el diario El Día también a 5 columnas, también con un tratamiento especial para esta tragedia. A 190 en una curva de 80, titula el diario Grupo Joly, lo tienen, y hacen un montaje. Estas cuatro fotos que ven son cuatro fotogramas de una secuencia en vídeo que ayer hizo público Adif, corresponden a una cámara de seguridad que tenía, porque el tren se la llevó por delante, que tenía instalada Adif en el lugar, en la curva, y que recoge el momento, si ven arriba a la izquierda, es el momento en el que la cabeza tractora del convoy se dobla, se sale, se ve que la parte de detrás de la cabeza tractora ya no está en los carriles, está descarrilada, y ya incluso se ve como detrás de la nube el vagón sube y salta el talud. En la segundo fotograma, a la derecha, arriba a la derecha, el tren prácticamente está ya torcido, doblado, volcado sobre la vía. En el tercer fotograma, la cabeza tractora ya está totalmente doblada y ya viene arrastrando el resto de vagones que se han ido descarrilando a su paso, y en la última de las imágenes, el último fotograma, pues también ya está a punto de colisionar contra la cámara. Ha ido saltando todas las vallas estas que se ven, todos los postes, ha ido derribándolos hasta que al final pues todo el convoy se vino abajo. El exceso de velocidad, dice el diario El Día, se confirma como causa de la tragedia de Santiago. El número de víctimas mortales se eleva hasta 80 y el de heridos a 150. Saben que estas cifras se actualizan momento a momento, el número de muertos fallecidos. Hasta donde yo sé, hasta este momento sigue siendo 80, esperemos que no suba de ahí. Los heridos sí que van bajando, aunque es cierto que hay entre 20 y 30 heridos que están en situación crítica. Algunos de ellos pues se temen muy seriamente por su vida, con lo cual es posible, cabe la posibilidad de que el número de fallecidos crezca. De los 80 personas que han muerto víctimas de este siniestro, 73 lo hicieron en las propias vías, lo hicieron en el momento del impacto, o segundos después, mientras que 7 han muerto en los hospitales. Así que es probable, ojalá que no,
que esta cifra de 80 se vea todavía incrementada. Hay poco más que decir de lo que contábamos ayer, lo de hoy, decir que en Santiago, en Galicia, se han decretado 7 días de luto oficial, en España 3, en Córdoba también ha habido algún día de luto oficial. Veíamos que en San Fernando, donde hay personas afectadas, aparte de los 2 fallecidos, hay más personas que viajaban en el tren, también se han decretado 3 días de luto oficial, y que España entera llora, como vemos en los periódicos, esta enorme tragedia, la segunda tragedia más grave en el ámbito ferroviario, y la primera en 40 y tantos años, es decir, que una tragedia de unas dimensiones muy considerables. En cuanto a responsabilidades, repito que habrá que esperar a ver qué dice la caja negra. La caja negra es un dispositivo en el que se registran las llamadas, se registran los movimientos, se registran las operaciones que haya hecho el maquinista durante el trayecto entre Madrid y Ferrol. Bueno, Ferrol nunca llegó, entre Madrid y esta curva que está cercana a la estación de Santiago. Bueno, pues en esa caja, al abrirla, al analizarla, habrá constancia de qué ocurrió, de si el maquinista intentó frenar, de si los frenos funcionaron, de si hubo alertas, si las balizas alertaron al maquinista de que esa curva había que tomar la 80 y que sin embargo él la tomó 190. Incluso creo que queda constancia de las conversaciones que hubiera entre el maquinista y la estación, si es que hubo conversaciones. Hasta el momento todo son especulaciones. Es cierto que el propio maquinista, cuando la máquina volcó, él quedó atrapado dentro, quedó con un golpe grave en el costado, también tiene una magulladura en la cabeza. Lógicamente, si ve la imagen, la del diario El Día, es imposible que el maquinista que iba en conducción del tren no sufriera daño después de que la cabeza tractora, y la ven, la foto de abajo, cayera, volcara y se arrastrara durante muchísimos metros hasta detenerse. Pues el hombre que iba dentro, lógicamente, sufrió heridas. Y se quedó atrapado dentro. Desde ahí llamó a la estación, habló con la delegación del gobierno, y explicó en ese momento que había descarrilado, explicó que iba a 190 por hora, e incluso se atribuyó la responsabilidad. Un momento, algún periódico lo trae textualmente, no sé dónde lo he leído, y él pues dice descarrilado, es culpa mía, ha sido un error humano. O sea que él en ese momento él se apunta al error. Probablemente, el error humano quiero decir, probablemente con el tiempo, cuando hable con un abogado, él, creo que además es algo humano, intentará buscar alguna otra responsabilidad, porque intentará explicar que él intentó frenar, que el tren no le respondió, que hubo un problema técnico, pero ahora va a haber un lío en cuanto a las aseguradoras, porque lógicamente Adif va a intentar achacar todo el error al error humano, porque eso le exime de responsabilidad a la infraestructura. La máquina igual dirá que la máquina funcionó perfectamente, que fue el hombre quien no la pisó, y el hombre dirá que sí que pisó, pero aquello no se pisó, no se hace con la mano, pero que se levantó, creo que es con la mano. Bueno, en cualquier caso, este hombre está detenido. No sé en qué situación procesal, pero es cierto que el juez ha ordenado su interrogatorio como imputado. Como está herido, está en el hospital, está custodiado por policía para que no escapara, que no creo que esté en situación de escapar, y también para protegerle, porque no se sabe si hubiese algún conato de familiares que intentaran llegar hasta donde esté este hombre para pedir explicaciones. En cualquier caso, el hombre está, creo que, detenido a la espera de hoy mismo ser interrogado y que explique qué ocurrió. Pero sobre todo, más que lo que él diga, lo que interesa es ver qué ocurrió en esa caja, que queda registrado, la caja negra, que como saben, como les decía antes, ahí queda grabado todo lo que ocurrió durante el trayecto, en qué lugar se levantó el pie, dónde se apretó más, dónde se aceleró o no. Saben que la gran discusión que hay ahora mismo en este país, aparte de llorar las víctimas, que creo que es lo más importante, y terminar con esta parte emocional de la tragedia, la parte técnica, que es la que nos preocupa a nosotros, a todos ahora también, porque es época de viajes, época de vacaciones, época de mucho trayecto en tren, y hay mucha preocupación en los pasajeros por saber si esto se puede repetir en otro lugar, porque mucha gente utiliza el AVE para trasladarse durante el verano, especialmente en verano. Digo que una de las grandes preocupaciones y debates es saber hasta qué punto son seguras o no las líneas del AVE, y hasta qué punto un pasajero del AVE que cree que va tranquilamente, que va seguro en el tren, está a merced de un error humano o incluso de un sabotaje, porque en este caso parece claro que ha sido el conductor, el que por su negligencia, su impericia o por su descuido hubiera provocado un accidente. Pero supongan que hubiese sido un terrorista que se sube a la cabina y obliga al piloto a ir a una velocidad desmedida en una curva y lo saca igual al tren del carril. ¿Hasta qué punto estamos expuestos, digo, un tren con 200, 300 personas a bordo por la voluntad de una persona? Bien, pues en ese debate
Parece que tanto Adif, que es la responsable de la infraestructura, de las vías, de los trenes, como las empresas que construyen estas máquinas, tanto las cabezas de Alvia, que es la que aquí ha descarrilado, como la del AVE, como cualquier otro tren de las que utilizan las vías de alta velocidad, insisten en que hay un sistema de seguridad suficiente para evitar cualquier tragedia, que visto lo visto se ve que no es tan suficiente, porque si fuera suficiente no hubiese ocurrido este accidente tan tremendo. Aseguran que en este punto la línea de ferrocarril de alta velocidad entre Madrid y Galicia no está concluida por completo, que se ha anticipado en algo precisamente para el verano, pero que están conviviendo trenes de ancho europeo, que es el AVE, con trenes de ancho español, que saben que es distinto medida, porque eso viene de otra etapa, una época en la que se intentaba evitar invasiones, cambiando los caminos, los tamaños de la vía. Para evitar que Francia lo invadiera por tren, pues se cambiaba el tamaño de la vía y así los trenes franceses, llegaban a Pirineos, se tenían que parar porque el tren no podía pasar. Bueno, pues de esa época se mantiene esta distinta medida de las vías españolas, de las vías francesas o europeas. Bueno, como les digo, este tren tiene un recorrido desde Madrid hasta la curva hasta el túnel previo, con un tamaño, el tamaño de vía de alta velocidad, pero a partir de ahí sigue ocupando, transita por una vía de las antiguas, de la del ancho español, y eso hace que en ese lugar haya otra velocidad distinta y haya otros sistemas automáticos para detectar la velocidad y para impedir que un tren entre en una curva tan cerrada como es esta, que es casi casco urbano, que tiene que ir a 80 y entre a 190. Creo que probablemente haya una tolerancia, pasa como con los coches, donde pone que quiere a 60, a 80 no te caes, pero si pones 60 y entra a 150 probablemente tres volteretas. Pues aquí pasa algo parecido. Si el tren que tiene que ir a 80 hubiese ido a 100, probablemente hubiese habido un zamarreo dentro del tren y poco más, pero si en vez de ir a 80 va a más del doble, como parece ser que iba, pues las consecuencias son las que todos estamos lamentando. Nada más que añadir a esto. Saben que ayer estuvieron los Reyes en este lugar, que estuvo también Rajoy, que estuvo también Rubalcaba, por supuesto autoridades locales y regionales, autonómicas, Feijóo, etcétera, estuvieron en ese sitio y todos lamentando la tragedia porque en este momento toca, en primer lugar, reparar los daños emocionales, ayudar a auxiliar a las víctimas, auxiliar a los familiares de las víctimas y dar sepultura a los 80 fallecidos que lamentablemente son la cuenta que tenemos que hacer ahora y esperar que no aumente esta cifra porque sería terrible. Cada víctima más es una tragedia más, hemos conocido historias, unas más humanas, personas más conocidas, saben que ha fallecido, por ejemplo, la directora de AIDA o de Siete Vidas, una mujer que no era conocida de cara a la opinión pública, pero sí que una persona que tenía su relevancia en el ámbito televisivo, o algún periodista también ha fallecido, algún futbolista, personas más conocidas y muchos rostros anónimos que también duelen igual o duelen más, cada cual llora lógicamente a sus seres queridos. Así que unirnos al dolor de esta familia, unirnos al crespón negro que los periódicos hoy, con los que los periódicos hoy despiden a las víctimas y con el dolor que toda España está profesando hacia estas 80 personas fallecidas y los 100 y pico que siguen a expensas luchando, debatiéndose entre vida y la muerte. Repito que hay más de 20, entre 20 y 30 personas en situación crítica, algunos de ellos menores, de 15 años, creo que hay 4, y el dolor pues, se hace especialmente mayor cuanto más débil es la persona que lo está sufriendo. Bueno, pues lo dejamos por ahora ahí, probablemente ayer seguirá hablando de este asunto, pero hoy lo vamos a dejar por aquí. El diario Córdoba trae un par de temas más en su portada. Realmente los periódicos traen 3 temas básicos, hemos visto el de Galicia, el tema del paro que hablamos ayer y el tema de la declaración del interventor, de que fue el interventor de la Junta, que también recogen los 2 periódicos. El ABC, por ejemplo, no trae nada más que lo que hemos leído, no trae otra cosa. Bueno, decíamos que el Córdoba trae 2 asuntos más que lo están viendo. Córdoba, dice, cierra el segundo trimestre con menos parados y también con menos población activa, que nos parecen datos, a veces parecen datos contrarios, pero son perfectamente compatibles. El paro baja en España de los 6 millones de personas con empleos temporales, o yo pondría a base de empleos temporales. Respecto al 2012, hay 500 ocupados más y 1.100 personas activas menos. Esos son los datos del diario Córdoba. El diario El Día también lo trae en su portada, con foto para el ministro de Guindos. Dice, el paro volvió a bajar en Córdoba entre los meses de abril y junio. Volvió a bajar en Córdoba, yo hago una doble lectura de este titular, no sé si lo quería el redactor hacer así, pero volvió a bajar en Córdoba con respecto al primer trimestre, que también bajó, y también volvió a bajar en Córdoba respecto al año pasado por este trimestre. Es muy importante que se recuperen las tendencias, y creo que eso es lo más trascendental de esta información, más allá de las cifras, que son importantes. El número de desempleados, dice el diario El Día, decrece en España en la mejor EPA desde el año 2001.
2001. La EPA, ya les digo siempre, la encuesta de población activa. Hay dos formas de medir el desempleo. Uno de ellos son los datos, el empleo registrado, las personas que están inscritas en el INEM o en el SAE, en la oficina de desempleo que hay en cada comunidad autónoma. Son personas que han ido allí y se han inscrito probablemente para reclamar un subsidio o para buscar o para utilizar los servicios de políticas activas de empleo. Mientras que hay muchas personas que por la razón que sea no se apuntan al paro o se desapuntan, si se puede usar ese término. ¿Por qué? Bien porque se aburren, porque llevan en el paro un par de años o 3, no tienen ya prestación, no tienen subsidio y no quieren perder el tiempo en ir a la cola a ser un número más, o personas que acaban sus estudios y que ni se apuntan, porque viendo la perspectiva pues se quedan a la espera de que pase, de que cambie la coyuntura económica. Por eso esa diferencia tan grande que suele haber entre el paro registrado, el paro del INEM y el paro de la EPA, que es una encuesta que se hace por la calle y que se le pregunta a la gente si está o no está parada. Esta de hoy es la EPA. Es la EPA que es la más real, la que mide el paro en la calle, que es mucho peor habitualmente que siempre es peor que la encuesta que los datos del INEM. Bueno, pues como le digo, el Gobierno y el Ayuntamiento coinciden en que se aprecia un cambio de tendencia. Gobierno, Ayuntamiento y alguno más, por ejemplo CECO, también ha dicho que hay un cambio de tendencia y que eso nos hace ser optimistas. El alcalde dijo ayer que no está todo resuelto, ni muchísimo menos, que Córdoba sigue con 125.000 personas desempleadas en la provincia y que eso nos obliga a todos, especialmente a las instituciones, a trabajar para paliar este problema. Pero que es un cambio de tendencia importante. Algunos datos interesantes de esta encuesta, pues por ejemplo, Córdoba crea 500 puestos de trabajo durante este segundo trimestre, algo que es importante. Esta creación de puestos de trabajo significa que hay creación de empleo, que no es simplemente cambio de quién se va por el que vuelve, porque muchas veces cuando se dice que entran 1.000 personas más, hay que ver las personas que salen, personas que abandonan. En este caso hay 500 puestos de trabajo creados. Es cierto que en este trimestre, el segundo trimestre, hablamos de los meses de abril, mayo, junio, es un trimestre bueno especialmente para Córdoba, históricamente un mes bueno para Córdoba. ¿Por qué? Pues porque está mayo por medio, suele estar Semana Santa también, cuando cae, si no quedan coletazos, y también porque es una temporada alta en el turismo, no solo por mayo, sino porque luego con el calor, es verdad que en verano hay menos turistas en Córdoba que la primavera y junio, sí, primavera en definitiva, que es cuando Córdoba puede ser más atractiva, tiene más repercusión, el tema de los patios, etcétera, etcétera. Así que siempre es un buen mes, pero en este caso ha sido un mes especialmente bueno, sobre todo porque lleva mucho tiempo viendo meses malos y trimestres malos. Este trimestre, segundo trimestre, suele ser positivo, repito, pero no tan positivo como ha sido este año. Hay que decir que en el sector servicios, el que hablábamos, turismo, comercio, restauración, hostelería, en definitiva, ha habido datos muy interesantes para Córdoba, pero lo tengo, se han creado 2.500 puestos de trabajo, que son muchos, 2.500, y la construcción incluso, aunque a pesar de que la construcción atraviesa su mejor momento, se han creado también 1.600 puestos de trabajo, muchos puestos de trabajo también en construcción. A la contra, pues se han perdido empleos en algunos, por ejemplo en agricultura, porque no es época de labores agrícolas. Abril, mayo, junio, pues no se hace en el campo, no digo que nada, pero no se hace nada con mucha mano de obra, no es la época de la aceituna, no es la época de la vendimia, no es la época del espárrago, que es cuando más mano de obra se demanda en el campo, y la ganadería ocurre igual, con lo cual se han perdido 6.000 puestos de trabajo en estos sectores. En la industria también se han perdido 700 puestos de trabajo, Córdoba no quedan fábricas, industria muy poquito. Y en el primer empleo también hay 5.000 personas más apuntadas al paro que el año pasado, con lo cual todo el tirón que se ha hecho en este trimestre hay que apuntarlo al sector servicios, básicamente turismo, comercio, hostelería, y a construcción, que inopinadamente, sorpresivamente, pues hemos encontrado que hay 1.600 personas trabajando más este año que el año anterior. Es preocupante el paro del primer empleo, como les decía, personas que acaban sus estudios y que intentan incorporarse al mercado laboral y no pueden, o incluso las amas de casa que no tenían pensado trabajar. Bueno, hace tiempo, hace años, decidieron no trabajar, quedarse en su casa al cuidado de la familia, de los niños, del hogar, de lo que fuera, y que ahora, viendo que el cónyuge, el marido o el compañero no tiene trabajo, pues se inscriben al INE intentando trabajar también. Claro, si no trabaja el primero, difícilmente trabaja el segundo. Bueno, pues entre ambos sectores, lo que es primer empleo, entre jóvenes que acceden al mercado laboral por primera vez y personas que antes no lo hacían y que han intentado incorporarse, pues también ha habido un repunte preocupante en este trimestre. Y luego, en cuanto al paro femenino, que también es muy preocupante, antes de la crisis, antes de este periodo de crisis, que se sitúa a su origen en 2007-2008, habían ido acercando los niveles de desempleo de hombres y mujeres. Bueno, a consecuencia de estos años hemos visto cómo la crisis afecta más a las mujeres, probablemente porque la empresa o el empresario, cuando ha tenido que elegir entre despedir a un hombre o a una mujer, ha entendido que, puestos a escoger, la mujer tenía menos responsabilidad o menos carga salarial en su casa,
o que su trabajo, su salario influía menos en el malestar o en el desequilibrio económico de su casa. En cualquier caso, las mujeres se han incrementado y hoy por hoy el paro masculino en Andalucía está en el 30% y el femenino en el 37,6%, algo que también es muy preocupante porque eso hace a la sociedad retroceder bastante tiempo y volver a una época en la que la mujer en la casa con la pata quebrada y el hombre el que iba a buscarse el pan. Creo que es importante que la mujer se incorpore al mercado laboral en todos los ámbitos. Y este retroceso, esta crisis, pues está siendo una crisis de género, una crisis que también está afectando especialmente a la mujer. Por acabar la información con datos positivos, porque no me gusta acabarlo con este cariz, hay que decir que Córdoba es una de las 3 provincias andaluzas que crea empleo neto de año a año, que crece de año a año, junto a Huelva y a Jaén. Son las únicas 3 provincias, Córdoba creo que es la que más, no, la segunda. Córdoba, Huelva y Jaén son las únicas 3 provincias andaluzas que consiguen crear trabajo, generar empleo. El resto, aunque esta última etapa ha sido positiva, pero en el cómputo anual, de junio a junio, pierden empleo. Córdoba gana empleo, 500, pero que consigue 500 puestos de trabajo entre junio y junio, algo que no ocurría desde el año 2008. Y también decir que Córdoba se sitúa en la 3ª posición de menor paro, o la 5ª si quieren, la 6ª, contiene más paro de Andalucía. La que menos paro tiene Andalucía es Huelva, que es el 31,3, y luego Sevilla, que está casi como con Córdoba, 33,2 Sevilla, 33,4 Córdoba, o sea que estamos ahí. La otra parte de Andalucía está Cádiz, que se acerca al 40% del paro, una cifra que parece inabordable. No sé cómo puede subsistir una sociedad en la que 4 de cada 10 personas en edad de trabajar están paradas. Bueno, pues ocurre en Cádiz, también Jaén está por ahí, Jaén está rozando el 40%. Bueno, pues datos positivos que ya avanzábamos ayer, como si recuerdan, y que hoy los tenemos publicados en los periódicos. El otro asunto que también copa las portadas, la del día del Córdoba, a veces como hemos visto solamente habla de la tragedia de Galicia, es la de Manuel Gómez, que es este hombre que hemos visto en la portada del Día, por ejemplo, este señor que está aquí arriba. Dice el diario El Día, por ejemplo, El Día, que la jueza Laya y el interventor, Manuel Gómez, que vemos en la foto, estrechan el cerco sobre Griñán y sobre Chávez. Griñán en su etapa de consejero y Chávez en su etapa de presidente de la Junta de Andalucía. El diario Córdoba, que también trae esa información en su portada y la tienen, el ex interventor, el hombre que veíamos antes, el ex interventor apunta que Griñán y Chávez conocían la anomalía del sistema. Manuel Gómez declara ante la jueza, me gusta más juez, ante la jueza Laya, que los desfases presupuestarios eran evidentes y que empleo, innovación y economía, 3 consejerías, pudieron poner el freno si hubieran querido hacerlo. El ex interventor de la Junta declaró como imputado y quedó libre de cargos. Bien, ayer declaró muchísimo tiempo, salió a las 10 de la noche del despacho de la jueza Laya, de la juez Mercedes Alaya. Todo el día estuvo empezando declaración y lo que vino a decir este hombre es que no se puede creer nadie que el consejero Griñán, que la viceconsejera de entonces, que era Carmen Martínez Aguayo, la consejera actual, que la viceconsejera Martínez Aguayo, que el consejero Griñán, que era su superior en el escalafón, y su superior a Griñán, que era Chávez, que no conocieran qué estaba ocurriendo. Él asegura que hasta en 15 ocasiones emitió informes alertando de que se estaba destinando mal el dinero que en su día se apartó, se separó, se destinó a los fondos de los ERE. Se estaba haciendo una cosa distinta, una patología, dice él, y que por lo tanto es imposible que no lo supieran. Lo cierto, y no quiero dar razón a uno u otro, es que él no ha podido presentar ningún informe de estos que él dice, informe de actuación, informes que obligan a cambiar la directriz, el decreto o lo que fuera, porque había detectado un error. Él asegura que hubo 15 informes, Griñán dice que no los hubo y ahora habrá palabra contra palabra. Si este hombre tiene informes firmados por él y con el sello de entrada donde fuera, probablemente metan un lío a Griñán y a Chávez y a quien sea, pero si él dice que lo hizo, pero no aparece el informe por ningún sitio, pues será palabra contra palabra. Él, en cualquier caso, dice que es imposible, que no puede ser que con el nivel de control que tienen los consejeros, las consejerías y la presidencia de la Junta sobre las partidas, es imposible que el consejero no supiera en qué situación se encontraba. Hombre, es verdad que durante este periodo no es tan reciente, el escándalo de los ERE saltó incluso en la etapa en la que se estaba produciendo y hubo alguien que dijo, oye, esto no es para lo que era. Pero tampoco ayer Manuel Gómez pudo presentar, al menos que yo sepa, este informe de actuación que Griñán le reclama. Griñán dice que si un funcionario
Ministerio Público, con las competencias de Manuel Gómez, que son de intervención, de intervenir el dinero público, detecta que hay una mala utilización, una malversación o lo que sea de fondos públicos, su obligación es emitir un informe de actuación en el que inste inmediatamente a que se interrumpa esa actividad y alertando además de que el mantenimiento de esa actividad supone la incursión en un delito, supone cometer un delito, la comisión de un delito. No existe ese informe de actuación, él dice que hizo uno, pero se quedó en un cajón. Yo creo que los informes, cuando se elevan, cuando se preparan, tendrán una copia y estará registrada con un sello de lo que sea. Creo que ahí estamos, en demostrar, porque lo que él dice es muy grave. Si lo que él dice fuera cierto, pues probablemente habría responsabilidades no solamente políticas, sino incluso penales, sobre Carmen Martínez Aguayo, sobre Griñán y sobre Chávez. Ahora está a demostrar si lo conocían o si no lo conocían. Él dice que sí, ellos dicen que no. Si no hay un documento que certifique que él le expresó negro sobre blanco estos problemas, ellos pueden escudarse en que nadie se lo dijo y que por lo tanto ellos obraron con su leal hacer y entender y que lo hicieron como mejor entendían que tenía que haberse hecho. Repito, es una cuestión de creer a uno o de creer a otro. La jueza Laya lo cree a él porque además allá llegó incluso, según ha trascendido, a coincidir con Manuel Gómez en que no se cree que Griñán no lo supiera. Bueno, es una cosa, es cuestión de... la justicia no es un acto de fe, no hay que creer o no creer, sino que hay que basarse en hechos probados. Tenemos un referente cercano con Bretón, recuerden que se le dieron hasta 21 supuestos al jurado para ver si creían probado o no determinados hechos. Hay que utilizar pruebas testificales, como es el caso, y periciales y documentales. En este momento, en el caso de la instrucción del caso ERE, solamente existen pruebas testificales. Que yo sepa, ni periciales ni documentales argumentan a favor de lo que dice este hombre. ¿Eso no significa que mañana aparezca? Pues puede ser que apareciera alguno. De hecho, creo que hay algún run en los juzgados de que algún documento existe y que en una segunda fase se harán públicos datos en los que dicen que hay documentos en los que este hombre o algún otro le hizo saber a los entonces responsables de la Junta de la ilicitud de su actuación, ¿no?, de su actividad y en qué estaban destinando o a qué estaban destinando los fondos que iban para el auxilio de los seres. Bueno, queda mucho recorrido también en este asunto. Saben que Griñán se marcha el día 27 de agosto. No sé si de aquí a ese momento habrá más, porque ahora entramos en un periodo raro, periodo de vacaciones. A partir del miércoles que viene, o jueves 1 de agosto, la cosa entra en letargo en Andalucía, pero también entra en letargo el caso de los ERE y Griñán dimita antes de que la cosa avance más, creo. No sé si hay previsto algo de aquí a esa fecha. Terminamos hablando de aeropuerto otra vez, aunque con pocas novedades. Dice el diario El Día, que es el único que lo trae, el resto de periódicos no trae nada más. El alcalde, dice el diario El Día, estudiará con AENA las posibilidades de la nueva pista del aeropuerto. Lo decíamos ayer, o sea que la información trae pocas novedades. El alcalde en su día, cuando el alcalde se hizo cargo del ayuntamiento, cuando Nieto se hizo cargo del ayuntamiento, ya dijo que no le veía mucha viabilidad a la pista, básicamente porque la ampliación de la pista de aterrizaje y despegue no era suficiente. La pista que teníamos antiguamente, el aeropuerto antiguo, bueno, que es el mismo, pero la pista más corta, medía 1.300 metros, creo, 1.380 metros. Una pista pequeñita, evidentemente una pista pequeñita. Cuando se decide ampliar, durante el gobierno de Rosa Aguilar, pues se habla con los técnicos y se propone la ampliación de la pista al máximo posible. Recuerden que el aeropuerto está circundado o está limitado por el río, por la parte suroeste, llega al río, no se puede ampliar más porque está el río, habría que hacer un puente sobre el Guadalquivir, parece una obra innecesaria, y por la parte noreste, está el Higuerón, con lo cual difícilmente la pista puede ampliarse de donde está ahora. Incluso hubo algunos vecinos, sobre todo, que propusieron hacer el aeropuerto en otro sitio, en una zona donde no hubiese río o no hubiese poblaciones, que no fuese tan complicado de ampliar. La cosa es que al final la pista ha pasado de 1.300 metros a 2.050 metros. La cifra normal para un aeropuerto pequeño o medio, como el que queremos tener en Córdoba, son 2.400 metros. Con esta superficie, lo más que llegamos es hasta el Airbus 320, que es la aeronave que podrá operar desde Córdoba. El problema es que esta aeronave, el Airbus 320, solamente cubre líneas cortas,
Es decir, no podría un avión que quisiera venir, por ejemplo, de Estados Unidos o de América Latina o Sudamérica, no utilizan estos aviones porque con esas dimensiones no hace operativo el vuelo. Con ese número de pasajeros, con ese tamaño de avión, hay pocos pasajeros y entre el equipaje, los pasajeros y el combustible, pues no harían rentable un vuelo. Con lo cual se quedaría limitado a vuelos medios, vuelos de Galicia, de Cataluña, quizás del norte de África, que no parece que tengan demasiada demanda como para hacer rentable el aeropuerto. Eso dijo el alcalde hace año y pico. Cuando la AENA dio por concluida la pista, que lo hizo ayer, creo, o antes de ayer, AENA dijo que hasta aquí hemos llegado, esto ya la pista se ha concluido, se puede empezar a operar, pues reconoció AENA y el Ayuntamiento que se ha puesto sobre el papel solamente el 30% de los gastos previstos, ha sido 31 millones, no es una tontería, pero falta por construir la torre de control y el nuevo edificio de recepción de visitantes y para el trabajo de los operarios. Pues volvió el debate. ¿Hace falta seguir gastando dinero o esto da igual que el aeropuerto sea más bonito, sea de mármol o sea de granito, porque no va a poder operar nunca? Pues no se sabe. El alcalde dice que quiere reunirse con el consejero de Turismo para ver si la Junta puede hacer algo con compañías de bajo coste, decíamos ayer, Ryanair, EasyJet o alguna compañía barata, de estos vuelos baratos, para que operen en Córdoba, porque el aeropuerto de Córdoba tiene las tasas más baratas, tanto de aterrizaje, de aparcamiento, de aterrizaje, como incluso para que el avión pernocte allí. Lo sabe que los aviones habitualmente llegan a un sitio, hay vuelos que salen al rato y otros que se quedan ahí un día porque no tienen destino. Bueno, pues con respecto al aeropuerto de Málaga o de Sevilla, incluso el de Granada, de Córdoba más barato, y podría ser que se convirtiera en una especie de aeropuerto de bajo coste. No dice mucho eso para el tipo de turistas que queremos para Córdoba, pero mejor tener un aeropuerto de bajo coste que no tener aeropuerto. Pues ahí anda la discusión. ¿Es posible utilizar el aeropuerto de Córdoba para vuelos o hay que dejarlo ahí para nada? Porque además recuerden que hasta ahora se utilizaba para la fumigación, para vuelos deportivos y pronto ni para eso, porque FAASA, que es la empresa que utilizaba este aeropuerto, se ha trasladado, tiene su propio aeródromo en Palma del Río, con lo cual ni para eso va a quedar ya, ni para las avionetas de fumigación, incluso ni para los vuelos sanitarios. Saben que antiguamente, o hasta hace poco, pues los vuelos venían, el tema de trasplantes de órganos, venían el riñón, venían los hígados, etcétera, en aeropuertos. Ahora vienen al helipuerto de Reina Sofía, con lo cual tampoco para eso. Es decir, que o se le da una utilidad para vuelos baratos o quedará como el de Castellón, un aeropuerto, bueno, no sé si para hacer peroles, pero para aterrizar y despegar para poco va a servir. Así que a la espera de que eso sirva, de que se le dé una utilidad y de que se busque un argumento para justificar los 31 millones de euros gastados, pues el alcalde sigue estudiando, va a estudiar con AENA esas posibilidades que tiene la nueva pista del aeropuerto. Bien, pues hasta aquí llega este análisis. Repetimos nuestra condolencia, nuestro dolor por la tragedia de Galicia, como hacen los 3 periódicos de Córdoba y todos los periódicos de España y muchos periódicos del mundo. Y les invito, como cada día, que continúen atentos a sus pantallas con el resto de la programación, informativo de esta tarde en PTV, y el próximo lunes vuelvan a esta cita para seguir repasando juntos la prensa cordobesa. Hasta entonces, feliz fin de semana y gracias por su atención.